Días, semanas, años y décadas han sido señaladas mediante celebraciones especiales. Voces 89.4 FM despierta el interés por las actividades y los programas de las Naciones Unidas promoviendo la conciencia y la acción internacional. Somos Radio Comunitaria. Amigos, hemos invitado a Moisés Villafañe. Moisés lo hemos tenido en otras oportunidades acá, es abogado, pero por sobre todo es un digno representante de su raza. Moisés, buenos días, qué gusto tenerlo acá. Sí, buenos días, gracias por hacerme partícipe de este conversatorio. Yo creo que lo más importante, y a todos los oyentes, creo que para mí y toda la cultura también que escucha, es muy importante traer este mensaje y compartirlo con los demás oyentes. Recientemente celebramos el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Háblenos un poco de lo que significa para ustedes ese día y esa decisión de la ONU. Esto es un proceso, creo. Ese derecho, ese reconocimiento internacional no nace por el simple hecho de que los pueblos indígenas existen, sino que ha sido un proceso de lucha. Primero desde la época de la conquista, donde los indígenas se les miraba como salvajes, semisalvajes, bárbaros, sanguinarios, inclusive que no eran sujetos de derechos porque no tenían alma o no tenían capacidad de autoidentificarse. Y luego pues muchos lucharon, inclusive hasta Bartolomé de las Casas, que dice que el trato que le están dando a los indígenas es demasiado crítico y que hay que mirarle como seres humanos, como Francisco de Vitoria, que habla sobre los indígenas es esencial para la vida humana y en la conservación del bosque. Creo que eso ayudó a que muchas personas en el mundo empezaran a mirar a los indígenas como unos guardianes de la naturaleza. Y en este momento, ¿cómo ve usted esa posición? ¿Y cómo es que nos vemos? Yo creo que nuestro derecho siempre hemos dicho que nace en el derecho internacional. No nace porque el Estado dio la iniciativa, sino que como los pueblos indígenas vinieron luchando y hablando sobre los derechos que se les debe reconocer. En los años 70 los indígenas luchan para que se les respete la identidad, el territorio, la unidad, la autonomía. Y desde entonces se ha venido luchando hasta que la ley 169 de la OIT le reconociera como un derecho a la autonomía, derecho a la autodeterminación, para que los países que ratifican, especialmente en Colombia, que en la ley 21 del 91 les reconoce y se les protege esos derechos, que queda vinculado en la Constitución sobre el derecho de tener su entidad territorial, derecho a tener su autonomía propia, pero queda en el papel que aún no se hace efectivo esos derechos. Exactamente, sobre eso le iba a preguntar, porque son unos derechos, pero que a ustedes se les ha violentado, se les ha violentado a través de los tiempos. Sí, en la medida que no superemos el tema de qué significa ser indígena y cuáles son las condiciones de los pueblos indígenas, con el simple reconocimiento en el papel no supera o no le resuelve los problemas a los indígenas. Hay un problema tan crucial como es el derecho al territorio. Los indígenas luchan al derecho al territorio porque es un territorio ancestral donde vivieron, pero que se les fue arrebatado y no se ha descolonizado o tampoco se le ha definido hasta dónde llega su territorio. Segundo, pues a los indígenas lo ven como oposición al desarrollo. Pero ¿qué significa ese tema del desarrollo? Si la visión indígena es ambientalista, y creo que somos los primeros ambientalistas, sin política, sin reconocimiento, pero que ahí están todas sus bases y su filosofía, o la ecosofía, digamos, se inspira en la naturaleza, y el sentido de la vida nace en la naturaleza. Entonces se ve dos culturas distintas, ¿no? La cultura indígena es un universo que tiene su lengua propia, su territorio definido espiritualmente y culturalmente, tiene una forma de ver el mundo distinto al mundo no occidente que
pues no indígenas, digamos, que tienen sus propias normas y reglas y todo lo van determinando a través de las reglas. Aquí tenemos un derecho colectivo que se basa en el respeto a la naturaleza. Entonces son dos culturas que no se ha sentado a dialogar cuál es el tema que tenemos que coincidir y ponernos de acuerdo. Moisés Villafañe, el tema de la educación, ¿ha faltado educación, ilustración para los demás con respecto a ustedes? Correcto. Yo creo que hay que profundizar el tema. Por un lado, ¿qué significa la diversidad cultural, la pluriculturalidad? Ese reconocimiento de la diversidad étnica de la nación colombiana, ¿qué significa para el pueblo colombiano? Y dónde hay que profundizar, porque nosotros también nos educamos en un colegio donde nos vemos reflejados como un pasado que ya no vuelve, sino que ya somos piezas de museo. Ya no se habla de culturas vivas que hay que cuidar, proteger y que tienen unas necesidades, y que no somos unas personas como piezas de vitrina que no necesitan nada, sino que también son seres humanos y esencial para la conservación del medio ambiente. Creo que ahí hace falta que se profundice, y sobre todo en los colegios, para que conozcan qué es los indígenas, porque el tema de indio anteriormente, como le digo, se les miraba como la forma despectiva, sí, estigmatizado, y inferior, la clase inferior, o una sociedad externa, ¿no? Entonces yo creo que en este momento toca descolonizarnos y mirarnos quiénes estamos viviendo en un país donde hablamos de una diversidad cultural, que somos participativos, democráticos, no se ve reflejado. Bueno, pero también el tema de la no enseñanza de la lengua de ustedes. Ahí se está fallando en el tema educativo. Sí, porque la lengua indígena, o sea, hagamos ¿qué es los elementos que significa ser indígena? El indígena no es la vestimenta, el indígena no es ponerme el colorinche, lentejuela. El indígena significa, primero, tener una convicción y tener ese patrón cultural que es la espiritualidad, y segundo, la lengua. La lengua es un universo donde te da a conocer cómo defino mi mundo. Si no se imparte, no se reproduce las lenguas indígenas, no estamos haciendo nada. Estamos cayendo a una transculturización o una transformación de la cultura distinta a la que fue anteriormente. Entonces va a ser una cultura sin abuelo. Usted es testigo, usted vivió muchas dificultades, se hizo abogado, tuvo ese problema de su lengua nativa al adquirir los conocimientos, ¿no? Como profesional y como funcionario, incluso en España, desde el Ministerio en la Embajada. Así es. Por mi experiencia, cuando uno tiene la primera lengua, que es la materna, es difícil dominar la lengua española y entender el mundo del mundo del derecho, digamos. Y le es más fácil a la gente no indígena o el mestizaje, digamos, que habla su primera lengua en español, lo va a entender porque es su primera lengua, que es distinto. Entonces hay muchas dificultades de entendimiento, y también yo creo que como nuestro mundo es totalmente distinto, primero yo hago como el proceso de traer a mi mundo todo ese concepto del derecho para yo poder asimilarlo, mientras que los otros lo asimilan de una vez porque es su primera lengua. Pienso que hay que rescatar las lenguas indígenas y por lo menos tratar de que podamos escribir y que podamos entender entre nosotros mismos. Algunos dicen, Moisés Villafañe, es que ustedes, los indígenas, son problemáticos, se oponen a todo, que la minería, que no sé. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, yo creo que hay dos cosas. Hay una ignorancia de parte o no nos hemos sentado a dialogar. Por un lado, muchas veces los intereses priman sobre las culturas, ¿no? Y lo que hace es vernos como un obstáculo, entendiendo que la cultura de los pueblos indígenas se basa, lo que digo, en la ecosofía, en la conservación, en la protección del medio ambiente. Yo le escuchaba a un alemán en España donde decía, los indígenas diseñaron una economía tan perfecta, y no le entendía. ¿Y qué quiere decir eso?
Lo que pasa es que la economía basada en la naturaleza es sustentable en el tiempo, y la economía basada en nosotros, en la explotación y sobreexplotación, no se mantiene, eso se cae, mientras que la de ustedes, adaptada a la naturaleza, se mantiene y garantiza la reproducción de la cultura. Entonces, yo creo que no es que nos estamos oponiendo, sino que hay cosas que hay que conservar. Y por ejemplo, en la crisis en que estamos viviendo sobre el tema del agua, entonces el agua, por ejemplo, en el caso de la sierra, lo están mirando como que hay que poner las mangueras o la tubería y sacar agua cuando el reservorio del agua se nos está agotando. Si no existieran los indígenas, la sierra fuera un desierto. Pero gracias a Dios y a Serancua, que los indígenas han vivido hablando sobre la tradición, hablando sobre el medio ambiente, hablando sobre la gobernanza del territorio. Es por eso que existe el agua, al menos tenemos para compartirla. Y si nos oponemos, yo creo que no es la oposición, sino ponernos de acuerdo donde no estamos de acuerdo y donde estamos de acuerdo. Me decía alguna vez un amigo que si ustedes los indígenas trabajaran unidos, sería mucho lo que pudieran lograr, pero que como que cada uno está trabajando por su lado. ¿Qué piensa Moisés Villafañe sobre esa opinión? En parte hay razón. Yo como lo veo, como de manera neutral. Ajá. Antes de la Constitución del 91, los pueblos indígenas luchaban por la identidad, por la unidad, por el territorio, por ser autosuficiente. Después, como la Constitución del 91, hay un reconocimiento del derecho a tener su propia autonomía, su propio presupuesto del CGP. ¿Qué pasó? Que empezaron a crearse unas asesorías externas diciéndole que ustedes son los mejores que esto, como a la época de la encomienda. Entonces van defendiendo para inmiscuirse, enquistarse algunos asesores externos. Es lo que nos ha dividido. Pero los pueblos indígenas, desde el concepto filosófico, cultural, estamos unidos, no hay división por ningún lado. Y es la misma tarea que hay que hacer, sino que en la parte administrativa es donde nos ha vuelto diferente, pero que la misma necesidad nos va a llevar a unirnos otra vez, porque no se puede trabajar individualmente, sino de manera colectiva. Voces 89.4 FM, tu voz, nuestra voz.